Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Psicologízate en Casa. Hoy tenemos el honor de estar enfrente de el maestro Santiago. ¿Quién es él? Él ha sido honrado por la colaboración Cochrane para ser parte del grupo de los 30 miembros por debajo de los 30 años a nivel mundial. Además de todo ello, actualmente está en entrenamiento de psicopatología computacional y ciencias cognitivas por la Universidad de Oxford y es parte de Cochrane México y Cochrane Universidad de Guadalajara. Tiene una amplia trayectoria el maestro Santiago. Principalmente él estudió en la licenciatura de psicología en el ITESO, Universidad Jesuita en Guadalajara, donde tuvo 2 años de exposición al trabajo hospitalario bajo la supervisión de una doctora muy importante, la doctora Patricia Ornelas, y también un doctor muy importante, el doctor Bernardo Celso. Posteriormente termina su licenciatura y realiza una maestría en Ciencias del Comportamiento en el Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento CEIC de la Universidad de Guadalajara, bajo la supervisión del profesor José E. Burgos, donde comenzó su entrenamiento en modelos computacionales del aprendizaje. A la par de todos sus estudios que he mencionado, Santiago ha trabajado en la elaboración de revisiones sistemáticas con el grupo Cochrane Esquizofrenia y actualmente es parte del programa de doctorado en psicología experimental en los departamentos de psicología experimental y departamento de psiquiatría de la Universidad de Oxford. Él es experto en múltiples temas como esquizotipia, pensamientos mágicos, supersticiones y delirios, así como modelamiento estadístico y modelos computacionales del aprendizaje. Es un orgullo tenerlo el día de hoy. Eh, Maestro, para mí, agradezco mucho que haya aceptado la invitación y que hoy nos pueda compartir pues de todo lo que ha aprendido a lo largo de estos años y pues su carrera es impresionante. Con tan poca edad, todo lo que ha logrado y todo lo que va a seguir logrando en el futuro es para mí pues un honor y que nos siga y que nos comparta pues principalmente sobre su área de expertise y donde ha trabajado y donde ha publicado en revistas que tienen un factor de impacto de 6 punto y tantos y que va, actualmente está, apenas volvió a sacar otro protocolo Cochrane. Entonces, pues es un orgullo para nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. A ver si puedo platicar algo que pueda ser de uso para la mayoría. Pero muchas gracias por la confianza. Yo creo que lo más probable es que sí. Pues ahora sí que el objetivo del día de hoy de la entrevista es hablar sobre las intervenciones psicológicas para pacientes con esquizofrenia. Antes de empezar, ¿nos puede comentar qué es la esquizofrenia para aquellas personas que sí han escuchado sobre eso, pero pues que no tienen tanta expertise como usted? Ya, pues la esquizofrenia pues es una enfermedad mental crónica, severa, grave y pues común, común en la población mundial, como del 0.5% de la población mundial. Ok. Y pues es una enfermedad particularmente estigmatizada por, porque está asociada con el concepto, el arquetipo de la locura, que nos ha acompañado por años y años y años, en los que antes, pues en épocas antiguas, las personas que no se adaptaban funcionalmente, pues eran excluidas. Y pues entonces toda en la cultura nos ha acompañado estas personas con particularmente alucinaciones y delusiones, delirios, que son los síntomas más importantes y característicos de la esquizofrenia. Al igual que otros, bueno, pues la esquizofrenia tiene por lo menos 3 diferentes agrupaciones de síntomas: los positivos, que son las alucinaciones y los delirios, que son pues los que provocan que una persona pueda ser infuncional, y son los que normalmente se trabajan con antipsicóticos, con terapias farmacológicas. También están los síntomas negativos y los síntomas cognitivos, que pues son
difícilmente tratables, pero pues estamos todos en esa lucha de tratar de ver cómo se van a tratar ese tipo de síntomas. Ok, entonces por lo que me comentó es decir que mencionó que es el punto 5, ¿no? Prevalencia a nivel mundial. 1.5, sí, Ujú, ok. diferente, saber. Ok, que varía dependiendo de la literatura. Que a pesar de que podemos decir, pues es en el 1.5, pues ya cuando lo ponemos a una escala de, por ejemplo, que a nivel mundial tenemos 7 billones de personas las cuales están viviendo, estamos hablando de que es una Sí, cantidad bastante. inmensa, ¿no? Y que no solamente esto afecta pues a las personas que viven con este padecimiento, ¿no? Sino tiene impacto tanto con su familia, con cuestiones de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues, Exacto. como lo mencionaba, ¿no? Se ve afectado tanto la calidad de vida por los síntomas positivos, negativos, por ejemplo, con los síntomas cognitivos, y por eso surge la necesidad de buscar una forma para poder atenderla y poder realizarla. ¿Qué es lo que se ha encontrado en la evidencia, maestro, al respecto? Pues la evidencia en la psicología, pues hace poco, hace 2 años, no, un año más o menos, Cochrane sacó una revisión que era ya sumamente importante sacarla en el grupo de Cochrane Esquizofrenia. Esta intervención, esta revisión era, pues, si la terapia cognitivo-conductual sirve para la esquizofrenia. Pues es algo que es fundamental conocer, Claro, porque pues la terapia cognitivo-conductual es la que tiene más ensayos clínicos, porque pues supongo que las personas que están afiliadas a ese tipo de intervenciones son las que están más cercas a la metodología, entonces más cercas a la posibilidad de hacer investigación. Pues hay más ensayos clínicos de terapia cognitivo-conductual que de otro tipo de intervenciones psicológicas. Entonces, para el grupo de Cochrane Esquizofrenia, esta revisión era fundamental, porque ya Cochrane Esquizofrenia tiene bastante bien parametrizado muchas intervenciones farmacológicas y muchas intervenciones psicosociales. Pero el problema llega en que, número uno, la clasificación de los distintos tipos de terapias es algo que no es o sea, es bastante difícil. Hay mucha disparidad entre los tipos de terapia, entre los psicólogos y entre la gente que genera tipos de terapia. Algunas personas dirían que hay muchísimas subdivisiones de tipos de terapia, pero a la hora de leer ensayos clínicos es muy complicado pues detectar qué tipo de intervención es similar a qué otro tipo de intervención. Cuando se lee un ensayo clínico pues es un estudio en el cual se compara un grupo que recibe una intervención contra un grupo que no tiene esa intervención y se da seguimiento a los dos grupos, se comparan desenlaces importantes, clínicamente importantes, para ver qué grupo tiene mejor desenlace y entonces poder evaluar si la intervención tiene un efecto positivo sobre esos desenlaces. Entonces, en el caso de la terapia cognitivo-conductual para esquizofrenia, esta súper gigante revisión, salió y pues fue retractada porque tuvo muchas críticas, sobre ok, todo sobre pues, los grupos controles, los distintos tipos de terapia cognitivo-conductual. Y hace un año, esa revisión gigante de CBT, de terapia cognitivo-conductual para esquizofrenia, la dividieron en dos, que ya también salieron. Una que se llama terapia cognitivo-conductual más standard care contra otro tipo de intervenciones psicosociales más standard care, que el standard care pues siempre es una cuestión muy problemática porque los diferentes tipos de países tienen diferentes estilos y tipos de standard care. y Esa es fue todo y a la una, vez una nada. revisión. Y la otra revisión fue terapia cognitivo-conductual contra otro tipo, contra standard care solamente. Y las conclusiones de estas dos revisiones sistemáticas sugieren pues que la terapia cognitivo-conductual no ayuda mucho a esa esquizofrenia. Ok, No hay ahorita pues quizás las intervenciones desarrolladas desde la terapia cognitivo-conductual no le dan al blanco clínicamente relevante para el paciente, para el clínico, que son los outcomes o los desenlaces que se suelen medir en las revisiones Cochrane. Puede que tengan beneficios en otros outcomes,
pero que son los que no se seleccionan bajo los criterios Cochrane, que los criterios Cochrane intentan tomar desenlaces que para una persona que padece la enfermedad o para un familiar que padece la enfermedad sean intuitivos, sean claros, sean atractibles. Por ejemplo, si yo tuviese esquizofrenia y yo leyese una revisión Cochrane y a mí me dicen que esa intervención disminuye 3 puntos de PANSS, que es una entrevista de síntomas positivos y negativos, a mí esos 3 puntos no tengo ni idea qué significan, no me importan. Claro. Entonces, los puntos o los outcomes, los desenlaces que se toman en las revisiones Cochrane, normalmente tienden o se busca que sean interpretables para la gente, para los clínicos y para los políticos que toman las decisiones y que cambian las guías de la Organización Mundial de la Salud o de los países. Entonces, en esos desenlaces, pues ahorita la terapia cognitivo-conductual no tiene evidencia que sustente que le va mejor a las personas con esquizofrenia. Pero ojo, pues la evidencia no es todo, ¿no? A la hora de la hora, cuando hay una persona y su familia que tiene problemas y que llevan mucho tiempo con sufrimiento y uno hace terapia cognitivo-conductual y le buscan ayuda, pues quizás aunque no haya evidencia, pues uno tiene que proveer la ayuda de la forma más ética posible, diciendo que aunque no haya evidencia, pues uno va a hacer lo posible para mejorar algunas ciertas cosas. Entonces, pues, la evidencia no lo es todo a veces, ¿no? Otro ejemplo que se ha criticado últimamente, un profesor que tuve de la filosofía de la medicina basada en evidencia, hace poco publicó un artículo en el cual criticaba el hecho de los cubrebocas. Se ha dicho que los cubrebocas no tienen evidencia, y sí, no, quizás no tienen evidencia porque es muy difícil y la evidencia sugiere que no se deben de usar, pero pues el argumento principal de él es un argumento del sentido común. Si tú estuvieses enfrente de una persona que desconoces y te tose con cubrebocas o sin cubrebocas, ¿qué prefieres? Pues supongo que el cubrebocas. Claro. Entonces, pues desde el sentido común a veces es también muy importante considerar que la evidencia no es todo. Entonces, pues que la terapia cognitivo-conductual no tenga evidencia a gran escala en muchos ensayos clínicos para mejorar la esquizofrenia, no quiere decir que las personas sigan sufriendo y sigan buscando Claro. psicoterapeutas y que algunos psicoterapeutas puedan ayudar a la familia y a las personas. Quizás esto no va a ser en general a la población, pero pues siempre son puntos ya al final de la experiencia del clínico y los valores y preferencias de la familia. Que creo que eso es, pues, parte de la psicología, bueno, de la medicina basada en evidencia, psicología basada en evidencia, ¿no? Tener como la información más actualizada, pero pues siempre contrastarla, ¿no? Lo que el paciente Exacto, necesita, lo que nosotros con experiencia clínica sabemos por condiciones culturales, porque conocemos al paciente, una amplia gama, y a partir de eso tomar las mejores exactamente. técnicas, ¿no? O podría utilizarlo. Y también puede ser que ni siquiera estemos preparados en TCC, que hayan problemas en cuestiones de la organización, de que nunca tuvimos esa preparación, pero siempre es buscar la forma de atender, como usted menciona, ¿no? De la parte ética, la no maleficencia, siempre la beneficencia, justicia y Exactamente. la autonomía, ¿no? Y que me llama mucho la Sumamente atención, importante. que justamente me llama mucho la atención lo que me comenta, ¿no? Porque el hecho de que no haya evidencia de algo no significa que esté mal, significa que se tiene que buscar otro tipo de psicoterapia, otro tipo de tratamientos por los cuales puedan ser atendidos. Hace unos minutos estábamos hablando, por ejemplo, del trastorno depresivo mayor, se me fue bien, el persistente, no, es Resistente a tratamiento. resistente al tratamiento, ¿no? Y Sí. mencionábamos, cuando ya el fármaco falla, cuando ya la TCC falla, cuando ya fallan muchas cosas, por ejemplo, la terapia psicoanalítica es primera línea, ¿no? ¿Y eso cómo se ha investigado? Ujú. Principalmente probando y haciendo este tipo de estudios. Y creo que uno de los objetivos de este canal es, si no tienes evidencia, por ejemplo, de terapia de juego, si no hay un ensayo controlado aleatorizado, si no o si no hay una revisión sistemática que diga que sirva,
no significa que hay que desecharlo, significa que no se han hecho estudios, hay que comprobarlos y quién sabe, al rato nos damos cuenta que este tipo de terapia que están proponiendo, pues es primer nivel de evidencia y la CBT se queda en el olvido, o la terapia, Totalmente de acuerdo. Qué ¿no? buen punto. Entonces creo que eso me parece muy importante. Hace unos minutos le comentaba, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos ¿Por qué es importante que nuestras intervenciones, por ejemplo, en esquizofrenia, tengan no solamente un sentido estadístico, sino un sentido clínicamente significativo? ¿O cómo Ujú. podemos lograr eso? Digo, no solamente para esquizofrenia, sino para en general. Sí, pues eso es una muy buena pregunta. Este, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a Nottingham hace un año creo, y conocer personalmente a Clive Adams, que él es el que inventó, bueno, fundó y le dijo a Sir Ian Chalmers, el creador de Cochrane, que él se iba a él se iba a hacer cargo de la esquizofrenia en el mundo, y Cochrane esquizofrenia. Entonces él fundó Cochrane esquizofrenia, tuve pues, el honor de conocerlo, y pues él me comentaba de los problemas que había tenido de conflicto de interés en el Reino Unido. Ok. Entonces, primero me gustaría abordar este tema del conflicto de interés para después ver cómo podemos lidiarlo. El Adelante, conflicto maestro. de interés, pues en la medicina tiene manifestaciones muy particulares, ¿no? Porque ahí sí es, pues las farmacéuticas te ofrecen viajes, dan dinero, y entonces tú vas y pues ya es más probable quizás que recetes ese tipo de medicamentos. Y si un congreso hecho por una farmacéutica provee información sobre la farmacéutica, pues uno podría dudar de la viabilidad o qué tan óptimos son ese tipo de información. En el caso de la psicología es bastante diferente. Por ejemplo, aquí en el NHS, que es el Sistema Nacional de Salud, hubo un grupo de psicólogos de terapia cognitivo-conductual que llegaron a tener mucha influencia en la elaboración de las guías de práctica clínica. Y pues ellos, haciendo terapia cognitivo-conductual, pues les conviene que las personas piensen que para la mayoría de los trastornos, la terapia cognitivo-conductual es una alternativa. Entonces, por ejemplo, en las guías NICE de aquí, o sea, el NHS sugiere que personas con esquizofrenia tengan que ir de primera línea a una terapia cognitivo-conductual. Pero eso es una manifestación de el conflicto de interés de psicólogos que fueron entrenados en un tipo de intervención particular, pues que les conviene que ese tipo de intervención particular mejore todo. Y no necesariamente la naturaleza es así. La naturaleza, no lo que yo haga y lo que a mí me guste, no necesita o no requiere, no es una implicación que va a ayudar a todos. Y que de hecho hasta una de las cosas que admiro mucho de Cochrane es los diagramas de sesgo de publicación, ¿no? Porque puedes saber, por ejemplo, cuando hay mucha evidencia a favor de otra, pero hay un vacío en cual de que no se ha publicado. Y eso pasa muy a menudo, que a veces la terapia, Sí, cuando hacemos una intervención y no sirve, no la reportamos, porque siempre nos vamos como en los resultados positivos, en entregar, ay, sí fue el numerito, ¿no? Clínicamente, estadísticamente significativo, ¿no? Así nos pasó sí, con una prueba en México sobre comunicación de malas noticias que estaba hecho un relajo, pero decimos, pues ya hay que abandonarla. No hay que abandonarla, hay que publicarla y hay que decir que ya no lo hagan. Y pasa muy, exacto. Esto sí es simplemente importante. no, Los, perdón, los perdón, resultados negativos también son resultados, ¿no? Como dices. exacto. Y aquí algo que tenemos es, no hay tratamientos mágicos para todo. La TCC no es para todo. Y es tanto así, por ejemplo, que para trastorno límite de la personalidad, primer nivel de evidencia es dialéctico conductual. Estamos empezando a ver que sí, tenemos mucha información al respecto acumulada por años, como lo mencionaba usted, doctor. Digo, hay mucha información al respecto, porque pues usualmente los que son TCC usualmente saben de investigación y pues se acumula demasiado, pero la semana pasada platicábamos con el doctor Landa, una de las críticas que le han hecho a la TCC, ¿no? Sí hay muchos ensayos, pero ya cuando revisas la cuestión metodológica de esos ensayos, pues truenan como chinampinas, ¿no? Porque No sé. no están bien diseñados, digo, para eso están los criterios grade, para eso están múltiples cosas, ¿no?
Y entonces, pues es una Sí, invitación, ¿no? También, cuando total. nosotros agarramos que serían guías clínicas, pues así como nosotros vemos un ensayo controlado aleatorizado, una revisión sistemática, y vemos la calidad de la evidencia, pues también hay guías, ¿no? Hay como las guías Agree que te dicen, pues sí, está basado en niveles de evidencia, pero cubre, por ejemplo, que realmente esta decisión se haya tomado y vienen los criterios, ¿no? A, B, C, y hasta hacen un Sí, puntaje, total. ¿no? Y creo que justamente muchas veces nos casamos. Digo, yo soy TCC, mi formación es TCC, pero eso no implica que yo diga que funcione para todo, ¿no? Y digo, si en Exacto. algún momento viene la evidencia y me dicen, ¿qué creen? Que siempre no es el primer nivel de evidencia, pues entonces hay que buscar la forma de A actualizarnos. derivar. Sí, claro. Exactamente. Porque eso de que seamos todólogos y que queramos ver niños, adultos, adolescentes, no, no somos Sí, todólogos. no se sostiene esa postura, ¿no? Y Exactamente. quiero regresar a una pregunta que también hiciste, que no creo que no la contesté. El cómo determinamos cuáles son los desenlaces importantes, ¿no? Que creo que es una pregunta excelente. Pues hay muchas formas. Normalmente cuando hacemos una investigación, nos ponemos en el rol del investigador en el cual, pues el outcome más cuantitativamente robusto o que hemos visto más veces en otros lugares, pues es el mejor outcome. Pero pues ese es el outcome del investigador. Para sacar el outcome del clínico y del paciente y de las familias, pues y literalmente es ir a preguntar a esas personas. Irle a preguntar a una familia con una persona con esquizofrenia, ¿qué te interesaría saber sobre si los juegos en la computadora van a ayudar a tu hijo? ¿En qué te interesaría saber que le ayuden? Entonces, pues, en lo que ella diga, esa persona o esa familia diga, pues ahí es donde está, pues, la carnita del outcome, o sea, la relevancia clínica. O también el clínico, cuando el clínico le preguntamos al clínico y nos dice, a ver, tú con tus pacientes, ¿qué dudas, qué te gustaría decirles? ¿Que mejora qué o que no mejora qué? Entonces, este tipo de cuestiones, pues, son las que tenemos que considerar. O imaginémonos el político, ¿no? Claro. Un político va a invertir en un entrenamiento nacional de psicólogos clínicos, así como aquí tienen un entrenamiento nacional de psicólogos clínicos en los cuales se aplica una vez al año los exámenes y te dan un lugar como residencias médicas. Y entonces, para que haya un espacio así en México, pues el político tendría que ver que la evidencia en la psicología le impacta a desenlaces que para ellos son importantes. Por ejemplo, días de estancia hospitalaria, por ejemplo, cuánto va a costar. Pues entonces son varios tipos de desenlaces que se tienen que considerar. Que de hecho hay mucha información, ¿no? Bueno, al respecto. Digo, una de mis áreas de especialización es trabajar con desgaste ocupacional o burnout, ¿no? Y hay estudios económicos que dicen Sí, cuánto cuesta al año y te sorprende, ¿no? Porque eso son está cañón. y creo que no solo hay estos estudios económicos para depresión y para burnout y cosas que son, digo, yo no he investigado sobre esquizofrenia, pero también hablar de eso, ¿no? Hablar que lo clínicamente relevante también es para la sociedad y también es para la persona, ¿no? Porque puede ser, está como el chiste, ¿no? De Alcohólicos Anónimos, ¿no? De que antes era una persona que tomaba mucho y después se encuentra con otra persona y le dice, oye, pero ¿no supone que fuiste a Alcohólicos Anónimos y te curaron para eso? Sí, pero ahora ya tomo sin ganas, ¿no? O sea, no es eso, o sea, Ándale. tenemos que modificar conductas, tenemos que modificar cosas que sean ostensibles, que la persona se sienta satisfecho, que pueda generalizar este resultado a otras áreas de su vida también, ¿no? Y creo Ándale, que sí. y creo que el que nos digan que disminuyó estadísticamente significativa sin lo clínicamente significativo, pues nos quedamos en un número, ¿no? Y Sí, tenemos ese que es un gran aprender salto. exactamente. Y creo que, que eso se va aprendiendo con la experiencia, ¿no? Y que la clínica nunca va a estar peleado con la investigación, pero es Sí, no, importante, nunca. pero con esto nos vamos a ir nutriendo. Y entonces, si ya detectamos, pues, que hay conflicto de intereses, ya detectamos que, pues, hay mucha variedad de que todos dicen que son TCC, pero realmente no queda claro que es TCC y no queda claro que es,
qué están haciendo, qué técnicas están haciendo, ¿no? Que digo, eso posteriormente alguien muy inteligente y con mucho dinero va a hacer un diseño factorial y va a ver en dosis y bla, Sí. bla. Pero eso no, alguien por ahí que nos esté viendo, Después pasará. después pasará. Pero sí ya vimos que hay, todos dicen que hacen TCC, pero pues como esta cuestión de la integridad del tratamiento, como que, seguro que estás haciendo TCC, seguro que lo estás demostrando. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué le recomienda para estas personas que apenas se están formando, que les interese trabajar con esquizofrenia y que les interese también reportar lo que están haciendo? Si ya detectamos No, que pues, hay un montón de cosas, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Usted qué nos pues sí, qué recomendaría? buena pregunta. Pues me parecería, aquí ya pues sería mi opinión solamente, pues que al final pues la ética profesional es lo que, o sea, el hacer sentir cómoda a la familia, el poder ser un apoyo a la familia incondicional, el poder hablar simplemente con la persona con esquizofrenia y que la persona con esquizofrenia tenga confianza de ir con un clínico para platicar una vez al mes con lo que sea, con cualquier tipo de corriente, porque ahorita las corrientes pues no tendrían así una evidencia que sea mejor que otra, Ujú. pero con hacer un acercamiento en el cual la familia pueda sentirse apoyada, pues eso pudiese ser lo adecuado. Por otro lado, por ejemplo, la terapia familiar en Cochrane me parece que tiene pues, evidencia que ayuda en este aspecto en la esquizofrenia. Y pues otra cosa es pues investigar, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a ayudar? La esquizofrenia pues al final de cuentas pues es solamente, no solamente, es una cuestión muy, muy compleja, con genes, con aprendizaje social, con aprendizaje pues, estrés crónico. Y pues entonces el abordaje tendría que ser pues desde psicosocial totalmente, con muchísimos tipos de actividades. En Claro, México tenemos la desgracia aún de que las opciones para una persona con esquizofrenia son hospital, o sea, grave, o casa, y no tenemos mucha variedad intermedia. Hay claro, algunas casas de medio camino en las cuales las personas con este diagnóstico van, están ahí tiempo, tienen terapias grupales, tienen actividades, pero no son muchas terapias de medio camino. Y además faltan otros niveles dentro de la enfermedad más grave, hasta el ya estar en la casa con la familia o ya estar viviendo con una pareja o con amigos, pues hay muchos niveles, hasta en los niveles en donde rentan, hay casonas, en otros países tienen casonas en donde las personas con diagnósticos severos graves van ahí viven, están haciendo su vida, hacen ejercicio, comienzan quizás a trabajar, pero tienen supervisión 100% de los días. Entonces, en el caso de México, si alguien se quiere dedicar a la esquizofrenia, pues supongo que tendríamos que ser muy políticos. Tendríamos que meternos mucho a la inversión política, la inversión de CONACYT y hacer pues mucha estructura social, sobre todo, claro. porque dedicarnos quizás a un tipo de intervención psicológica ahorita, pues el impacto no sería tan mayor. Que me llama mucho la atención lo que comenta, ¿no? Porque así como en la estructura mexicana, bueno, para los que no sean de México, tenemos primero, segundo y tercer nivel en cuestión de salud. Tercer nivel es lo más especializado, segundo nivel Ujú. es hospitales generales y primer nivel son clínicas, centros de salud, entre otras cosas, ¿no? Y el crear toda una estructura, por ejemplo, para esquizofrenia, desde el primer nivel, desde que llega, ¿saben qué? Estoy teniendo estos síntomas, para que tampoco se sature, por ejemplo, los hospitales de tercer nivel, donde se les pueda dar una atención, donde se pueda hacer, implica la creación de personal de salud, la creación de lugares en donde vamos a estar trabajando y la creación de evidencia al respecto, ¿no? Y creo que También, ahorita sí. suena bastante como complejo, ¿no? Pero digo, vamos paso a paso y creo que el hecho de que ahorita nos estemos dando cuenta que hay conflictos de intereses, que nos estemos dando cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer, ir poco a poco poniendo los cimientos para que llegue un momento en donde estos que parecen sueños o que parecen metas, podamos lograrlas. Y creo que eh, con evidencia
con datos duros, y ahora sí, como diría un doctor con el que estuve trabajando, con los pelos de la burra en la mano, son cosas que podemos ir Sí, fomentando poco a poco, ¿no? sí, Y claro. lo que mencionaba me parece bastante interesante, porque de hecho ya está viejito el estudio, hay un estudio muy famoso que es Norcross, que hablaba de hacía teóricamente, qué son las características que debe de tener por ejemplo, un profesional de la salud para tener un impacto positivo en el paciente y para que puedan seguir. Y es eso, la alianza terapéutica, el tener metas, el ser empático con la otra persona y no solamente es, voy a hacerle mi terapia y si sale algo ajeno de mi terapia, pues lo regreso, ¿no? Es centrarnos en el paciente es importante. Y eso es algo bueno también de la psicología basada en evidencia. La psicología basada en evidencia no te dice, no, no es una receta. Hasta incluso hicieron una corrección en el 2003, me parece, diciendo, a ver, pon la atención al paciente, es lo más importante, y de ahí Sí. tomas, Después leerás, ajá, después leerás estudios, ¿no? Sí. exactamente, ¿no? Y creo que a veces se malinterpreta ese tipo de cosas, que son, De acuerdo, totalmente de acuerdo. y me parece muy, muy, eh, rico esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Y me gustaría preguntarle si alguien se quiere, por ejemplo, capacitar o se quiere preparar, por ejemplo, como psicólogo, eh, para estudiar, por ejemplo, tipos de intervenciones en esquizofrenia o, por ejemplo, en ese tipo de padecimientos, ¿usted dónde le recomendaría prepararse? ¿O usted eh, Es una buena pregunta. Fíjate que he estado haciendo preguntas sobre esto, de dónde sería bueno, porque una de mis alternativas es regresar a México para comenzar entrenamiento en clínica de esquizofrenia y no he tenido la oportunidad de conocer algún programa. ok, No he buscado quizás tampoco mucho, pero lo que sí sé es, por ejemplo, que en Londres o aquí en la clínica de presentación de esquizofrenia temprana, hay varios pues, puestos específicos en ese tipo de intervenciones. Por ejemplo, personas con esquizotipia alta o con un prodromo, esquizofrenia ujú, prodrómica, que es como los primeros síntomas que son predictores de una psicosis. A ese tipo de personas, al parecer, les va bien con intervenciones tempranas. claro. Y hay buenos programas, pero pues lo malo es que son en el extranjero. Lo ideal sería poder tener una red mexicana que pueda hacer eso. No, no estoy familiarizado con México, pero pues sin duda, si a alguien le interesa, me puede contactar y podemos buscarlo juntos porque pues tenemos el mismo interés. Claro, ¿no? Crear esta red, ¿no? Y que algo que Quizás ya hemos, está también, no lo sé, bueno, puede ser. tendremos que buscar la red y pues tendríamos que ir también generando brecha, ¿no? En este aspecto, porque también pasa algo muy curioso. La mayoría de los estudios, por ejemplo, anglosajones, cuando se intentan aplicar, por ejemplo, en poblaciones latinas, a veces distan mucho, por ejemplo, de los resultados, por cuestiones culturales, entre otras cosas, ¿no? Y empezar desde ahí, empezar a crear Sí, una red, formar basados en evidencia, y basados en evidencia es como de qué es lo que tienes y si estás reportando, investigar, o sea, cuando decimos que si no está basado en evidencia y que pueden buscar otras alternativas, no es como de, pues le voy a dar terapia de ángeles, ¿no? Sino es, sí. bueno, quién sabe, ¿no? Al final puede ser que toco madera y se vuelva el primer nivel de evidencia, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es que basarnos en la literatura, ver a la persona, evaluar críticamente esta literatura, tomar en cuenta todo el contexto que estamos haciendo, intervenir, ver lo que sí sirvió, lo que no sirvió y después reportarlo. Y creo que esa es Exactamente. la forma en la que vamos a poder llegar. Y algo que nosotros hacemos cada vez que tenemos un invitado es darle algún consejo. ¿Usted qué consejo le daría a estas personas que son psicólogos, que salieron de la carrera y no saben qué hacer? O, por ejemplo, que se están formando. ¿Qué les recomendaría? ¿Qué? Ya, pues supongo que la recomendación es dependiendo de lo que quisieran hacer, ¿no? Ok, En mi caso, pues yo quería hacer investigación básica, entonces pues mi única alternativa era
hacer posgrado de investigación básica y después decir crear un laboratorio. Entonces, pues mi única forma era pues tener un doctorado en ese tipo de investigación. Pero pues si hay personas que no les interesa eso, pero que les interesa, por ejemplo, hacer psicología clínica, pues entonces que se formen en psicología clínica. O sea, a mí algo que se me hace muy delicado es que muchas veces, pues, al salir de la carrera, en mi caso, por ejemplo, pues yo no estoy preparado yo no me siento preparado para hacer psicoterapia. Y creo que, pues no estoy seguro que la licenciatura en psicología faculte perfectamente para hacer psicoterapia. Claro, En otros países no es así. En otros países, el psicólogo clínico, el personaje, el rol del psicólogo clínico, pues a veces, en mi caso, por ejemplo, la estudiante de doctorado que acaba de salir del doctorado apenas aplicó para ser psicóloga clínica y son otros 4 años de entrenamiento. Entonces, la figura del psicólogo clínico es algo sumamente prestigiado porque es una cuestión sumamente competitiva. Entonces, pues en México lamentablemente no es así. Por una cuestión, también empieza lo legal. Cualquier persona con 4 años de licenciatura puede legalmente, por su cédula, hacer psicología clínica, claro. lo cual pues eso pone a la carrera de la psicología clínica pues en un mal estado, porque muchas veces muchas personas, como yo me incluyo, pues yo si yo ahorita empezara a hacer psicología clínica, pues yo no estaría haciendo ningún bien a mis colegas que ya están formándose en posgrados en psicología clínica. Entonces, si alguien quiere hacer psicología clínica, pues me parece que algo importante es hacer un posgrado en psicología clínica. Es decir, ver pacientes, tener supervisión con los pacientes y que sean varios años dedicados solamente a eso. Exactamente. Eso sería pues, mi recomendación. Y que de hecho legalmente pasa algo similar, ¿no? En México tienen que tener 2000 horas de práctica demostrables por Secretaría de Salud, un posgrado, pero también esto es muy importante, no es cualquier posgrado que encuentren, ¿no? Tienen que buscar Exacto. un posgrado que realmente sea, que tenga un buen programa, que realmente esté adherido, por ejemplo, a la Secretaría, me parece, de Educación Pública, entre otras cosas, y que realmente lo esté avalando, porque hay muchos posgrados que incluso es como un sábado, ve una vez a la semana, un sábado, y vas a salir como psicólogo clínico. Y no es así, ¿no? Y que Sí, se ha intentado como hacer este tipo de residencias, mínimo en la UNAM, como en el extranjero, de ve al hospital y eres, no el esclavo del hospital, pero pues te metes con los ver pacientes. pacientes, tienes que ver pacientes, tienes que discutir los pacientes, tienes que Exacto. escuchar a otras personas hablar de los mismos pacientes. Exactamente, Sí. y eso enriquece mucho porque entonces ya no te vuelves un profesionista, sino te vuelves un profesional y ya sabes cómo actuarlo. Y creo que pues ese es un excelente consejo para las personas que nos puedan estar escuchando y que no pasa nada si se están dando cuenta que están dando este tratamiento psicológico, pues entonces hay que buscar una forma de capacitarnos mediante maestrías, irnos al extranjero, que hay muchas oportunidades, pero que se pierden Ujú. porque no hay demanda. Sí. Y luego, Entonces, ajá, el rol del psicólogo clínico, me parece que tendríamos que, pues un psicólogo de licenciatura no es un psicólogo clínico. Y yo tampoco creo que un psicólogo, hay varias universidades que ya están haciendo licenciatura de psicología clínica. ujú, Pues esto, pues tiene bastante problemático, porque pues en ningún lugar del mundo sucede eso y una persona con 22 años, habiendo tenido clases de psicología clínica, pues no es lo mismo un psicólogo clínico que ya ha habido pacientes, que ya tiene información básica de psicología, tanto experimental, ciencias cognitivas, emoción, las ciencias básicas de la psicología, y claro. después ya entonces puede ver pacientes. Entonces, pues es eso, tenemos que diseccionar qué es psicólogo clínico y son dos cosas diferentes.
Exactamente, y que pues también hay diferentes tipos de psicólogos, ¿no? Hay psicofisiólogos, psicólogos, por Ujú. ejemplo, organizacionales, psicólogos También, claro. sociales, todo eso, y pues que hay mucho trabajo que hacer, digo, porque vamos rezagados 30, 40 años comparado con otras instituciones, pero la forma de irlo haciendo es demostrar con evidencia, ir a puestos claves, ir a hospitales, que lo que están haciendo está basado en datos, está basado en información y no se lo están sacando de la manga, que tienen una formación que los respalda, que tienen experiencia clínica y eso los va formando. Además, Entonces, algo que me gustaría hacerte una pregunta. claro, Yo me imagino que para ti, o sea, que tú con tus intervenciones, con que ya las has leído, con que sepas de otros lugares que hicieron la misma intervención y que les va bien y que tienen probabilidad de que les vaya mejor a sus pacientes, pues yo creo que tú con esa información enfrente de un paciente te sientes totalmente seguro de lo que estás haciendo. Y claro. eso también, pues un psicólogo clínico con seguridad de lo que está haciendo, pues ya es otro nivel. Claro, También. claro, y además también te enfrentas a que los manuales dicen las intervenciones, por ejemplo, en cuidados paliativos dicen, haz tal, tal, tal cosa, pero no sabes si el paciente lo vas a volver a ver porque ya está muy deteriorado, porque ya tiene pronóstico, un mal pronóstico, entre otras cosas. Entonces también es adaptar esa evidencia, decir, Sí, bueno, ¿qué es lo que necesita el paciente? ¿Qué es lo que las herramientas que han demostrado más eficacia? Agarrar las necesidades con las herramientas, hacer el match y y, adelante. y adelante, ¿no? Y creo que eso es lo importante de la investigación y los psicólogos clínicos. Sí, Siempre, aquí tenemos un dicho, no puedes ser psicólogo clínico si no sabes de evidencia y si no eres investigador, porque las actualizaciones están ahí. sí, de acuerdo. Pero bueno, muchísimas gracias por la Pues un entrevista gusto. que nos dio el día de hoy. La verdad me pareció un gran aporte todo lo que nos ha comentado y, y espero que en las próximas veces poderlo invitar para que ahora nos hable pues de algo tan sencillo y a la vez tan complicado como una revisión sistemática o por Va, ejemplo te das súper chido. de ese tipo de cosas porque siento que usted es un experto en múltiples cosas, ha leído un montón. Y este tipo Más o menos. de foros que tenemos, pues uno aprende siempre de la experiencia del otro, ¿no? De lo que ha hecho. Y digo, es un parteaguas para que si nos interesa tantito esto que estamos hablando, pues podamos meternos a investigar, podamos seguir. Y Sí, pues, de acuerdo. y pues le agradezco Pues, mucho. con un gusto. Muchas gracias por la invitación. Excelentes preguntas. Sí. Pues bueno, entonces ya para terminar, nos vemos entonces la siguiente semana y cualquier duda, bueno, antes de que termine, ¿hay algún correo electrónico que nos pueda brindar o alguna, eh, ¿Lo digo o se los pongo, te lo paso para que lo pongas escrito? si quiere, dígamelo y Alejandro del futuro lo va a poner encima de mi cara, probablemente. Ok, ok. Es santiago.castillo@psi.ox.ac.uk. Ok. Alejandro el futuro ya lo puso en mi cara por unos minutos, Va. entonces ahí estará. Pues sin más por el momento, nos vemos en la siguiente transmisión y acuérdense, hay que difundir, pero con evidencia. Un saludo. Gracias. Hasta luego.